Ya viene el cierre de año y es el tiempo de hacer predicciones. Pero antes vamos a conocer de dónde salieron las predicciones más famosas de la historia. Hoy vamos a platicar de Nostradamus. Hola hermanos, ¿cómo están? Soy Arturo León Gárate y vamos a platicar de algunas de las predicciones más famosas de este señor, que era un boticario más que nada, y vamos a platicar un poquito de su vida. Pero antes de continuar me gustaría que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto les clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para conocer más hoy de las predicciones del próximo año, pero sobre todo para trascender. No te olvides que los puedes ver todos los domingos a las 9 de la noche en el canal 151 de Megacable y también ya los sábados. Y los martes y los jueves a las 8 de la noche en Zona 3, aquí en 91.5 de FM en Guadalajara. Si no tienes la aplicación o vives fuera de Guadalajara, baja la aplicación de Zona 3 y nos podemos escuchar ahí el próximo martes o jueves en Radar Empresarial. Y ahora sí, si quieres saber más de predicciones, a veces no hace falta lanzar una moneda. Simplemente dejar caer un libro. Y hoy vamos a platicar por qué. Michel de Notre Dame es un francés que al principio de su carrera, cuando empezó como médico, él empezó a estudiar medicina y la verdad es que hubo una pandemia en sus tiempos que donde había una peste bubónica y cuando estaba estudiando medicina, él lejos de irse de donde estaba estudiando medicina, empezó a ayudar a la gente. La verdad es que él con algunas hierbas y algunas, digamos, insectos que encontraba, hacía algunos brebajes que ayudaban a la gente. Después, con el tiempo, se dio cuenta que su brebaje contenía algo que tenía vitamina C y esto ayudaba a la gente a sentirse mejor. Esto no pasó hasta mucho tiempo después. La verdad es que al principio pues no era muy conocido, pero conforme iba ayudando a la gente cada vez se hacía más y más conocido. Obviamente uno de los primeros golpes para Michel de Notre Dame, que una vez que terminara la carrera de medicina podían elegir un nombre en latín y por eso se puso Nostradamus, ¿no? Que es Notre Dame en latín, Nostradamus. Y uno de los primeros golpes que tuvo fue que su familia murió por una peste. Entonces decían todos, oye, ¿cómo es que tú, siendo doctor y ayudando a tanta gente, pues cómo era posible que tú no pudieras haber cuidado a tu primera familia, ¿no? Y entonces cuando muere toda su familia, pues es uno de los primeros golpes para él. Sin embargo, con el tiempo, en realidad lo que le hace hacerse como una de las mentes más, pues, curiosas y digamos que están enfocados en ver el futuro, es un mal comentario. Así es, él empieza a hablar mal de la Virgen María y entonces lo que hace la iglesia es empezar a citarlo para que fuera a la corte a hablar de su mal comentario. Entonces él le tenía miedo a la Santa Inquisición y sale corriendo de Francia y se va por Grecia, se va a Italia, se va a todos lados y durante 9 años se dedica a investigar otro tipo de ciencias, ¿no? Sobre todo el tema de la astronomía, también empieza a ver algunos otros tipos de, dicen que de magia negra, etcétera, etcétera. Pero bueno, la cosa es que se va de Francia y ya cuando pasa 9 años regresa a Francia porque él pensaba que ya no lo iban a perseguir. Y aquí es donde empieza esta historia de la psique de Nostradamus, que era el predecir el futuro. Entonces llega a un convento franciscano en Francia y el monje que le abre, él va a pedir asilo y le abre un monje y él se arrodilla ante el monje y le dice, no puedo creer que lo estoy viendo usted. Y se arrodilla y le dicen, ¿qué te pasa? Usted será en el futuro papa. Y entonces resulta ser que con los años él termina siendo papa. Es una de las primeras predicciones de Nostradamus. Hubo varias otras, él cuando se empieza a ser famoso porque empieza a hacer algunas predicciones, él hacía un almanaque anual en donde tenían que poner si iba a haber buenas lluvias, cómo iba a estar el solsticio de invierno, de verano, para que los campesinos pudieran sembrar con el mejor día para el sol, el día más corto, el día más largo, cuándo iba a llover, etcétera, etcétera. En los almanaques había muchas personas que hacían predicciones del año. Obviamente esto incluía el horóscopo, que por cierto, para ser médico tenías que saber el horóscopo, porque de acuerdo al horóscopo eran las dolencias que podía tener. Por ejemplo, decían que los de signo Aries eran muy propensos a tener dolores de cabeza. Pero bueno, para no hacerte el cuento muy largo, Nostradamus empezó a hacer algunas predicciones que se iban cumpliendo y su nombre empezó a ganar fama. Tal fama que
la buscó la familia real, sobre todo la reina de Francia. Y en aquel entonces hizo algunas predicciones que también se cumplieron y poco a poco siguió ganando nombre. Con el tiempo empezó a hacer predicciones en forma de poesía y las almacenaba y bueno, las difundía a través de unas cosas que se llamaban siglos, que eran 100 cuartetos de predicciones. Lanzó varios de estos y hoy en día se siguen publicando algunas de estas profecías. Ahora aquí hay varios puntos que quiero tocar. Primero, cuando él le dice a este monje franciscano que se va a volver papa en el futuro, ¿qué habrá pasado? O sea, ¿realmente lo adivinó? O el monje que recibe esa información empieza a trabajar todo para ser papa. Entonces, aquí hay una paradoja. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si Nostradamus no le hubiera dicho eso a ese monje, sería que a lo mejor nunca hubiera pasado en la cabeza de aquel monje franciscano y a lo mejor nunca hubiera sido papa. O es que en realidad él sí pues veía el futuro y le dijo que iba a ser papa. Una de las cosas más importantes que predijo, y obviamente esto ya después de su muerte, él predijo pues hambrunas, pestes y demás, pero hay algunas que exceden a su tiempo y por muchos años. Uno de los versos que él puso en estos siglos, en estos cuartetos, dijo que habría un niño alemán que con la lengua conquistaría ejércitos y que crearía un caos sobre Europa. ¿De quién crees que estamos hablando? Adolfo Hitler. Y esto, si tú te pones a pensar, pues era alemán, venía de una familia pobre, era muy bueno para hacer discursos y entonces convenció un ejército y tenía su propio ejército. Entonces, en realidad, ese tipo de cosas hacían pensar que Nostradamus realmente excedió su tiempo. Ahora, también otra cosa que me pongo a pensar. Si en estos cuartetos de poesías que eran tan, digamos, no tan específicos, y voy a explicar por qué. Porque Nostradamus decía que si él hacía demasiada exactitud sus predicciones, la Santa Inquisición lo iba a agarrar y le iba a decir, oye, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Cómo estás haciendo? Estás usando magia negra, etcétera, etcétera, y probablemente terminaría en la hoguera, ¿no? Entonces él lo hacía todo a forma de poesía y en una forma que no fuera tan fácil entender sus predicciones. Y entonces, para si lo llegaban a cuestionar ante la Santa Inquisición, él podría decir algo como, oye, no, yo nada más estaba haciendo algo de poesía, no pasa nada aquí, en realidad pues yo dije que algún día habría una hambruna en un monte lejano, pero no me refería aquí al monte no sé qué, ¿no? Entonces, si lo hacía un poco subjetivo y digamos no tan concreto, no lo podían acusar de magia negra. Sin embargo, la gente que lo conocía dicen que hacía predicciones muy atinadas y que simplemente no las publicaba tal cual para que no lo condenaran. Pero bueno, regresando a las predicciones que hizo para después. También dicen que, por ejemplo, dijo quién iba a matar, bueno, que iban a matar un gran líder en el Nuevo Mundo. También dijo, esto es muy importante, predijo el 11 de septiembre, dijo que en una nueva ciudad, 2 pájaros del cielo caerían y causarían un gran mar de fuego. Entonces, bueno, parece ser que predijo el 11 de septiembre y muchas otras cosas. Aquí la cuestión es, si yo hablo de forma subjetiva y empiezo a decir un montón de datos al azar y empiezo a decirte, para el próximo año mi predicción es que habrá una moneda que vendrá del este y superará al gran dólar. Si el yen o el yuan o alguna de estas monedas lo logra, pues al no ser yo tan exacto, te puedo decir, ves, lo dije, ¿no? Pero si quieres una predicción mucho más sofisticada, pues la verdad es que cuesta mucho más trabajo. ¿Cómo es que Nostradamus hacía sus predicciones? Bueno, él hacía algo que se llama bibliomancia, es decir, agarraba un libro, lo dejaba caer con los ojos cerrados, el libro se abría en una determinada página y él ponía el dedo y empezaba a leer. Él hacía una pregunta al aire y donde ponía el dedo empezaba a leer. Y si, por ejemplo, él quería preguntar, ¿el próximo año será un buen año? Y si el libro, por ejemplo, hablaba de un arco iris o de que los campos de flores, pues él decía, efectivamente habrá un buen año. Y si donde abría y ponía el dedo y hablaba, por ejemplo, de un sacrificio, de una guerra, de sed, de hambre, pues predecía un mal año. Entonces, la bibliomancia, por supuesto que estaba prohibida por la Santa Inquisición y por eso es que nunca lo decía en sus escritos. Bueno, y haciendo un poco de predicciones,
¿Qué opinas tú? ¿Qué va a pasar con nuestro peso? ¿En cuándo terminará? ¿Arriba de 20 pesos? ¿Abajo de 20 pesos? Y todo esto te lo digo porque en la semana nos buscaron, nos dijeron, oye, hay una predicción de Moody's que va a terminar arriba de 24 pesos. Nosotros decimos que va a estar en un rango mucho menor a los 22 pesos. No sé por qué Moody's sacó una predicción de que va a estar el dólar arriba de los 24 pesos, pero ¿tú qué opinas? Ponos aquí en los comentarios. ¿Cómo harías tú una predicción? Si has leído los cuartetos de Nostradamus, si opinas que era un visionario, un futurista real o simplemente alguien con un poco de suerte que la atinaba. Por cierto, hay un estudio que dice que solamente el 6% de las predicciones de Nostradamus se cumplieron. Es decir, que podrías tener más oportunidades en la rueda de la fortuna. Bueno, hermano, espero que te haya gustado este video y recuerda que ponnos aquí en los comentarios si tú has leído alguna de las profecías de Nostradamus, si crees que tenía razón, si no, si crees que realmente le atinó al coronavirus. Si al 11 de septiembre, por ejemplo, en el coronavirus, él dijo que vendría una reina del este y que cambiaría la economía como la conocemos. La reina del este, como tiene una corona, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar de que el coronavirus fue de lo que hablaba Nostradamus. ¿Será cierto? ¿Será realidad? ¿Será mentira? Todo depende del cristal con que se mira. Bueno, hermanos, espero que me regales un like, te suscribas al canal y por supuesto le des clic en la campanita para que estén llegando todos los videos que tenemos para ti. Recuerda que este canal es para ti, para trascender y sobre todo en esta ocasión para ver si realmente cuando estas personas dicen que tienen una predicción, ¿no? Nostradamus hizo cientos y cientos de predicciones. En este caso Moody's dice, tengo una predicción, el peso arriba de 24 pesos. ¿Tú qué opinas? Ponlos aquí en los comentarios, regálanos un like, suscríbete al canal, ponle clic. Y no te olvides que nos puedes ver todos los sábados y domingos a las 9 de la noche en Mega Cable en el canal 151 y los martes y los jueves en 91.5 de FM en Radar Empresarial. Y ahora sí, me decían cuál es la mejor predicción que podemos hacer que siempre se va a cumplir. Bueno, te aseguro que tú y yo no llegaremos al año 2100. ¡Éxito!